Y pensemos en todos los desafíos que hay en nivel político y también en el nivel económico de la Argentina, y para eso vamos a tratarlo profundamente con nuestro invitado del día de hoy. Primero voy a saludar a nuestros compañeros. Vamos a darle la bienvenida a Nicolás Luca, que se reintegró después de su viaje, la ha pasado muy bien. Me alegra mucho que estés de vuelta con nosotros. Facundo, buenas noches. Giselle, buenas noches. Le damos la bienvenida a Nicolás Trota, que es coordinador de equipos técnicos del Frente de Todos. Muchas gracias por estar aquí. Es muy interesante también poder tener la visión, principalmente usted que articula todos los equipos técnicos, de esta nueva postura o de esta nueva declaración que hace Alberto Fernández en cuanto a la deuda de la Argentina. Es una deuda grandísima, tanto para el organismo internacional como para nosotros también, y de perfilarlo en una salida a la uruguaya. Primero, la deuda es un grave problema. Lo único comparable al mal presente que estamos transitando todos los argentinos es el enorme endeudamiento cuasi criminal que nos deja la gestión de Mauricio Macri. La herencia. Yo no, le podemos decir como queramos, pero son más de 190.000 millones de dólares de deuda que se ha tomado a lo largo de estos 3 años y medio, que no ha tenido ningún impacto positivo en la Argentina en términos de desarrollo de nuestra economía, de crecimiento del Producto Bruto Interno, todo lo contrario. Digo, vamos a terminar con una marcada caída del Producto Bruto Interno, en una profunda recesión, en una pobreza y un desempleo que se están expandiendo, porque en el último tramo del gobierno de Macri estamos viendo las peores consecuencias de este modelo económico. Si no emergió antes los peores resultados, en parte fue por el enorme sobreendeudamiento que transitamos. Y es ahí donde nosotros venimos marcando, no hace 3 meses, sino hace más de un año, la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional. Que hoy estemos discutiendo si los problemas en parte se resuelven o se logran disminuir el impacto, porque el Fondo Monetario gire 5.400 millones de dólares, es la síntesis del fracaso de este gobierno. Ahora, en este sentido, para seguir un poco con esta línea, se está esperando este próximo desembolso, ¿no? Por un lado el gobierno, que lo espera con ansias, y por el otro lado el alivio quizás, o al menos lo que se expresa del sector que usted representa, para que le pongamos un poco de espera a ese dinero. Es que no hay alivio. Digo, veamos lo que son los indicadores sociales. El gobierno que prometía pobreza cero terminó con la emergencia alimentaria. Digo, no hay indicador económico positivo en este gobierno. El único que a veces tratan de demostrar es el superávit comercial. Un superávit comercial que es la síntesis también de la profunda recesión que tenemos, porque las importaciones se derrumban a más del 30% y las exportaciones no han crecido. Entonces estamos en una situación muy grave que creo que demanda la construcción de consensos profundos. Podemos hablar de herencia, podemos hablar de corresponsabilidad del Fondo Monetario, del desastroso gobierno de Macri, pero la realidad es que el 10 de diciembre hay un gobierno que se tiene que hacer cargo, si la ciudadanía acompaña el 27 de octubre, como esperemos que lo va a hacer, para intentar no solo transitar una emergencia social muy profunda, sino también el debate del mediano y largo plazo, para inclusive aprender de la historia y poder romper el techo de cristal del desarrollo que hemos tenido en el pasado. Nicolás, siempre se marca el tema de la deuda casi como si fuese el inicio del país en el 2015. Parte de esa deuda se tomó también porque el Estado se duplicó durante los 12 años del kirchnerismo, el gasto era realmente alocado y el déficit llegó a niveles del 7-8% del PBI. Entonces, en parte esa deuda se tomó para que mucha gente no termine en la calle o un gran ajuste. Eso también hay que aclararlo, me parece. No comparto esa visión. Y en base a eso, en base a esa situación, digamos, hoy, como bien decís, la deuda es descomunal, pero ¿cómo se sigue de aquí en adelante? Digamos, a partir del 10 de diciembre ya todos hablan de un default o con cuestiones semánticas quizás, pero es un default. Es muy difícil que la Argentina pueda pagar una deuda equivalente a todo su PBI. Entonces, ¿cómo creen que van a resolver ese problema a partir del 10 de diciembre? Bueno, algunos aspectos que si me das 30 segundos trato de dar mi mirada de lo que vos acabas de plantear. Primero, tenemos el peor déficit de todos. Digo, no es un déficit vinculado a un Estado que intenta invertir para reactivar la economía o desplegar políticas sociales, sino que es el déficit para pagar intereses y capital de una deuda. Porque el déficit que tenemos es el mismo que heredó el gobierno de Mauricio Macri. Son 5,5 puntos, 6 puntos. Termina siendo un déficit marcado. Ahora, me parece que cuando analizamos esta situación, no es que se tomó deuda para no reducir el Estado, más allá que se redujo. Para ponerte un ejemplo, si nosotros comparamos y ponemos la educación en base 100
en el año 2016, la caída en términos reales ha sido el 17% en inversión educativa. Lo mismo ha ocurrido en ciencia y tecnología. Digo, tenemos un Estado que no ha asumido la responsabilidad de dos cuestiones que para nosotros son centrales. Si nosotros queremos imaginar y moldear la sociedad del futuro, hay dos lugares donde no nos podemos hacer el distraído. Políticas educativas y políticas de ciencia y tecnología, que este gobierno le tenemos que poner un 0 en ese sentido. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que poner el foco de cara al futuro. Y un proceso de endeudamiento, nosotros creamos en nuestra universidad un observatorio de la deuda, porque desde el primer día planteamos que era un tubo de oxígeno de un modelo económico que iba a ir sin lugar a dudas al fracaso. Ahora, esta deuda sostuvo principalmente la especulación financiera y su posterior fuga. Más de la mitad de los 190.000 millones de dólares que se emitieron de deuda, y una deuda que además se ha dolarizado en su matriz. Y el gradualismo también, Nicolás, porque si no había que hacer un ajuste brutal. ¿Más ajuste que esto? Pero obvio, yo no estoy diciendo que no, pero el primer día había que hacerlo. Ahora se tuvo que hacer porque fracasó el gradualismo. Pero más ajuste, pero por eso Las digo. tarifas todavía no alcanzaron el nivel que deberían haber alcanzado si se hubieran ajustado de una. Pero ¿por quién dice eso? Los números, digamos. ¿Qué números dice eso? Digo, si la energía tiene componentes mayoritariamente en pesos, ¿por qué tiene que estar dolarizado? Bueno, cualquier generación de energía, desde todo lo que se invirtió en energías renovables, una represa hidroeléctrica, o lo que fuese, todo es, el 80% es importado en realidad. El otro día un periodista me decía, ¿cómo van a hacer ustedes para que los salarios le empaten en la inflación? Miren lo que estamos discutiendo. Miren lo que estamos discutiendo, cómo nos corrieron la cancha. Pero por estamos supuesto que es un momento de crisis brutal ahora. Nadie está Sigue siendo diciendo una eso, buena pero... pregunta igual. Claro. Sigue siendo una buena pregunta. Claro. Pero estamos discutiendo si los salarios tienen que tener un componente de recomposición frente a una inflación que además golpea de manera asimétrica. La política está para resolver estas tensiones. No digo que se resuelvan mágicamente, pero si nosotros no logramos sentar en una mesa los diversos actores para dar estas discusiones, digo, una economía que es una sábana corta. Ahora, si nosotros no tenemos energía y no la entendemos como un insumo para poder poner nuestra economía en movimiento, no tenemos destino. ¿Por qué cierran tantas pequeñas y medianas empresas? Porque no logran sostener la caída de consumo y tarifas prohibitivas. Entonces, si no nos damos cuenta de lo que está frente a nuestros ojos, ¿qué vamos a hacer? Ahora, hoy se conoció que la economía creció 1,2% en julio, antes de la devaluación. ¿Eso cómo se explica? Porque después se derrumbó todo, el resultado de las PASO, las expectativas, los miedos de los mercados. La economía se ha derrumbado totalmente. ¿Qué componente es lo que creció de una manera muy importante? Es el sector agropecuario, porque además veníamos de un 2018 con una sequía muy brutal y este año hemos tenido afortunadamente una cosecha. Ahora, estamos en la Argentina del siglo XXI. Todos esperaban igual los números de la cosecha, ¿no? Se refugiaban en eso para la reactivación de la economía. Pero por eso es un aspecto positivo, no es que lo criticamos, bienvenido sea. Ahora, si nosotros pensamos que una cosecha puede salvarnos, no entendemos lo que es la sociedad que tenemos que construir. Si nosotros no somos conscientes que tenemos que sumar valor agregado, que tenemos que sí aprender de un sector agropecuario, que es uno de los pocos sectores de nuestra economía que está en el límite tecnológico y productivo, no tenemos destino como sociedad y sobran más de la mitad de los argentinos, que es parte de la discusión que nosotros estamos dando. Hay que industrializar la economía, hay que sumar valor y no se hace mágicamente, porque entre otras cosas tenemos un sector financiero que está estatizado de facto, que se dedica a prestarle al Estado. Digo, una pyme que quiere tomar un crédito se tiene que endeudar a más del 100-120%. Nicolás, pero parte del discurso de campaña de Alberto Fernández es el recuerdo nostálgico por esos 4 años dorados del primer kirchnerismo, en los cuales prácticamente el 99,9% de los ingresos de dólares venían de la soja. Así que me parece que hay un poco que habría que hacer, ya que hay que buscar consensos, habría que discutir cómo podría ser la Argentina para cambiar si el principal componente sigue siendo una buena o una mala cosecha como lo fue entre el 2003 y el 2007, que fueron buenas cosechas, y una soja a $650. Me parece, digo, yo no soy nostálgico del pasado. Digo, La campaña está encarada de ese punto. No lo veo yo así, mirá que yo participo de la campaña y no lo veo de esa manera. Nosotros somos los que resolvimos el problema de la Argentina en 2003. Alberto sí es un referente que tuvo una responsabilidad muy importante vinculado a lo que fue esa crisis estructural de toda la Argentina. Ahora, nuestra utopía está en el futuro. Digo, nosotros no queremos restaurar nada. Para nosotros la historia sirve para aprender de las equivocaciones. Digo, no se hizo todo bien en esos 12 años de gobierno porque se encontraron techos al desarrollo. Ahora, si comparamos el peor año de la gestión de Cristina, que puede haber sido el 2014, es mucho mejor que el 2019, que el 2018. No, con nivel de
pobreza, nivel de Pero el desempleo. INDEC no las Con las medía. actuales, con las actuales, Pero las el privadas INDEC si no vos las querés. medía. Cristina terminó, no, yo no hablo, yo fui muy crítico de lo que fue la intervención del INDEC y ahí uso consultores privados para medir ciertas cuestiones o la propia UCA. El gobierno de Cristina terminó con 27-28% de pobreza, no dicho por INDEC, sino dicho por las investigaciones privadas, inclusive de nuestros investigadores en la universidad. Una pobreza muy vinculada a la pobreza estructural que demanda políticas focalizadas que no se resuelven con expansión de la economía y con empleo de calidad. Tampoco la expansión del Estado, digamos, pues ya estaba en un nivel récord de gasto. No sé, eso es toda una discusión. A mí la dimensión del Estado no me parece que sea lo importante. La pregunta es Bueno, si el es uno de Estado los grandes hace... problemas de la Argentina, el no lo déficit sé. descomunal que hace Hay países que tienen déficit, hay países que tienen déficit y crecen. tomes deuda en dólares. Ya no podemos hacer ninguna de las dos cosas. Yo no porque soy estamos al dogmático en límite. esas cosas. Yo no soy dogmático en esas cosas. Yo creo que tenemos que tener un nivel de pragmatismo y preguntarnos Déjalo si terminar el de Estado responder. hace lo que corresponde. ¿No? El Estado tiene, creo yo, el Estado tiene la capacidad de regular un mercado argentino muy imperfecto en muchos sectores de la economía, tiene que promover el desarrollo, tiene que romper las asimetrías, tiene que tener una fuerte política de inversión para resolver estos problemas estructurales de infraestructura que tiene la Argentina, una Argentina que desde su nacimiento hace 2 siglos se piensa en términos porteños, digo por esto la bandera nuestra de repensar el federalismo. Creo que hay enormes desafíos y no es tiempo para llorar en la Argentina que se va a encontrar. Es tiempo de construir consensos, porque si no es ahora, ¿cuándo va a ser? El consenso del que usted habla, ¿lo habla a nivel de político con las otras fuerzas también con las que Por vayan a supuesto. convivir? Por supuesto, ¿no? Y con otros actores sociales, con el sector del capital, empresarios, la UI, el sector agropecuario, el propio sector financiero. Digo, Quizás los argentinos no estamos tan acostumbrados a estos acuerdos, ¿no?, entre los diferentes bandos políticos, entonces creo que incluso estas elecciones, con esta crisis descomunal que hay y la campaña moderada que se forzó por parte de los diferentes aspectos, trae una enseñanza a todos los políticos, con las organizaciones en las calles que creo que le hablan a todos los gobiernos, a este y al que puede llegar a venir incluso también. Entonces, en este sentido, ¿cómo se imaginan que evoluciona la clase política? yo creo que un Para gran mirar un poco para aporte va a poder hacer el futuro gobierno con Alberto Fernández como presidente si se logra la institucionalización de un nuevo contrato social, que implique no solo un gran acuerdo para dar la discusión en la emergencia, sino también de largo plazo, y la capacidad de empezar a analizar las profundas deficiencias que hay en los distintos sectores de la economía, ¿no? Y eso demanda, ¿no?, discusiones de fondo para saber cuánto tiene que poner cada sector en cuanto a inversiones, en cuanto a marcos regulatorios, marcos tributarios, marcos laborales. Yo creo que no tiene que haber elemento prohibido en la mesa de discusión. Lo que sí tiene que haber es la posibilidad de escuchar a todas las voces. Pero ¿de verdad usted cree, Trota, que puede llegar a haber, ¿cómo decirlo?, políticas de Estado que trasciendan cada uno de los gobiernos? Pero si otros países lo han hecho, inclusive de nuestra región, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y bueno, porque hasta ahora no se ha Y demostrado bueno, que y no se es puede tiempo hacer. de darnos cuenta que venimos fracasando en ese sentido. Pero hace 70 años que la Argentina tiene No, yo no inconsistencias comparto. para crecer. No, yo no comparto bueno, ¿cómo que no? 70 Pero años, mira, no. los últimos 4 años de Cristina no se creció. Y estos Pero 4 no son tampoco. 70 años, no son 70 años. No son seguidos, pero No, sí hubo la Argentina inconsistencias para empieza, crecer. seamos conscientes, Es porque un lo problema demuestra- que tenemos la- en comparación con los países Pero de la región. Argentina empieza un proceso de descomposición, ¿no?, principalmente en la década del 70 a partir de la dictadura militar, ¿no? Y uno lo ve, cuánto era la pobreza, una pobreza de 5%, una desocupación que rondaba lo mismo, una Argentina que tenía casi pleno empleo, y a partir de ese momento los indicadores empezaron a caer de una manera descomunal. A mí no me gusta meter a todos los procesos políticos en la misma bolsa, porque tuvimos procesos políticos que empeoraron la situación productiva, social, de inversión educativa de la Argentina, y hay procesos que después de la crisis, como fue el gobierno Néstor y Cristina Kirchner, que objetivamente dejaron indicadores mucho más positivos, con limitantes también que creo que se vinculan a la construcción de estos consensos. Yo creo que estamos frente a una oportunidad para aprovechar la crisis y dejar de lado los egoísmos. ¿Qué creo que es nuestra cultura política que tenemos que cambiar? Que muchas veces el diálogo es visto como una debilidad, cuando debería ser maravilloso. Y bueno, pero es lo que ocurre en la Argentina. Y los gobiernos buscan consensos, buscan diálogo, cuando ya están trastabillando y están por caer al piso. Entonces, creo que el aporte debería ser, cosa que Macri había prometido y no hizo. No encuentros para las fotos, sino encuentros donde se discute en profundidad los problemas estructurales que tenemos. No lo hizo ni Cristina ni Macri. Bueno, Por supuesto. En cualquier, cortita, en cualquier disciplina, contrato social es sinónimo de constitución.
nuevo contrato social, ¿es nueva constitución? No, yo no creo que sea nueva ¿Y constitución. qué es un nuevo contrato social? Un nuevo contrato social es lograr un marco de debate e institucionalización que puede ser, digo, hay distintas instancias para discutir temas salariales, tema tributario, la institucionalización de espacios de encuentro, de mesas sectoriales, donde podamos abordar estos temas. No se vincula un marco constitucional nuevo. Porque aparte creo que tenemos una constitución que con los defectos que tiene cualquier marco normativo de estas características funciona perfectamente. ¿Cuál es la identidad política del Frente de Todos? Digo, ¿quién va a ser el jefe del ministro de Economía? ¿Nielsen o Culfas, que son perfiles distintos, ¿no? Se reivindica la guerrilla de los 70, como dice González, y nadie sale a cuestionarlo, a decir nada. Digo, por eso hay como, es un grupo muy, muy heterogéneo en donde no se sabe para qué lado se va a salir. No hay una plataforma. Vos sos el jefe de los equipos. Tenemos una plataforma, pero no está, la en dieron a nuestra, conocer. no, está en nuestra página web. Si vos entrás al frentedetodos.org, ¿Están las propuestas ahí? está la plataforma, es una plataforma que presentamos, son 28 páginas que trabajamos con nuestros equipos multidisciplinarios. Estamos terminando todo un proceso de casi 4 meses de trabajo, le vamos a presentar a nuestra fórmula con estas 25 comisiones de trabajo, que hay más de 5.000 personas trabajando en lo que creemos que es un diagnóstico, medidas para la emergencia y medidas para el largo plazo. Nosotros somos un espacio plural y para nosotros eso es un activo. Peronistas, no es un defecto. kirchneristas, pinozolanas, Por supuesto. ¿Cuál es que somos eso, ¿no? La definición es que somos un espacio que representa distintas historias, pero que representa un horizonte de lo que nosotros creemos que hay que construir. Pero lo que creo que apunta Gise, corregime si me equivoco, dale, es dale. que hay una fina línea muy, muy finita que divide lo que es algo heterogéneo frente a algo que ante el primer signo de correrse un poquito para la izquierda o para la derecha puede llegar a provocar una ruptura con el sector de izquierda o derecha, depende para dónde. No lo sé, yo no, la verdad no sé si tenemos sectores de izquierda o derecha, yo creo que somos un espacio progresista, para hacerlo de alguna manera. Ahora, a mí me parece que las decisiones finales las va a tener el presidente de la Nación, que va a ser Alberto Fernández. Y ahí creo que la posibilidad de convocar a muchas referencias con distintas historias para nosotros es un activo que puedan sumar no solo la legitimidad que trae cada uno de ellos, sino también en los debates que pueden ser apasionados. Nosotros vemos en nuestras comisiones, cuando hay debates, hay discusiones, se terminan encontrando puntos de contacto entre las propuestas y cuando no hay punto de contacto, el que va a terminar definiendo es el ministro a partir de la delegación que haga el presidente de la Nación. Bueno, y hablando de la pluralidad que ustedes tienen dentro del Frente de Todos, una de las iniciativas o ideas o propuestas que estuvo dando Alberto Fernández en el último tiempo es esto de federalizar el próximo gobierno, si es que le toca a él y es elegido el 27 de octubre. ¿Nos podría ampliar cuál sería esa visión? ¿Cómo sería esto de...? Porque muchos lo realizan en campaña, pero después en lo concreto no se logra. Bueno, es que yo lo decía hoy, somos un país cuya agenda política está muy vinculada a la zona centro, ¿no? Y yo estoy convencido que, y estamos convencidos nosotros, que la extensa territorialidad que tiene la Argentina es un activo de nuestra historia que tenemos que potenciar. Parte del debate que Alberto Fernández está planteando es la vinculación constante con los gobiernos provinciales y con los gobernadores, que permita, ¿no?, por un lado, generar la conciencia de los desafíos que tiene cada una de nuestras regiones. Parte del problema que nosotros tenemos, y hablábamos hoy, es la producción de dólares, ¿no? ¿Cómo generamos empleo de calidad que permita el desarrollo, que demanda también la resolución de problemas históricos vinculados a infraestructura del transporte, acceso a la energía, acceso al crédito, comunicaciones, que sabemos que los problemas no son de fácil resolución en el corto plazo. Y en esa relación yo creo que uno de los aspectos que ha mencionado Alberto Fernández es esto de el gabinete, ¿no?, recorriendo la Argentina, viendo in situ las necesidades, que no es lo mismo verlo desde una oficina en el centro de la Ciudad de Buenos Aires que recorrer todas las provincias para conocer no solo las problemáticas, sino las enormes potencialidades que tiene nuestro país. Gabinete, antes de pasar con Facu a otro tema, ¿Randazzo va a ser parte del gabinete? No, no lo sé. Pero ayer tuvieron una reunión. Sí. No, Alberto Fernández ha planteado que no va a dar a conocer su gabinete hasta después que sea ¿Y presidente quién electo. será el jefe de gabinete del famoso jefe de gabinete, no? ¿Por qué? Y hay que ser jefe de gabinete. ¿Podría haber gente de este gobierno como los peronistas o Monzó, Frigerio, Eso es una se decisión dice del- Sandleris en el Banco Central que puede Eso es seguir? una decisión del presidente cuando sea presidente en ejercicio. La verdad que él ha planteado su voluntad de ser lo más amplio en la convocatoria de distintas referencias, ¿no? Y si uno ve lo que fue en su momento
su rol como jefe de gabinete, él tuvo una fuerte responsabilidad en convocar a referencias que en aquel entonces sorprendieron por su trayectoria al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner. Yo creo que eso es algo que se va a repetir en la conformación de este primer gabinete de Alberto Fernández. Nicolás, mencionaste en varias oportunidades el tema financiero como un instrumento incluso para desarrollar la economía. Hace apenas unas horas Moody's, la calificadora de riesgo, bajó el nivel de estable a negativo de todo el sistema financiero argentino y habla entre líneas de una posible corrida bancaria. ¿Cómo están evaluando eso también, que es un punto central Delicado. delicado por las históricas crisis que tuvo la Argentina, a lo que puede llevar, digamos, una corrida bancaria? Yo creo que algún día las calificadoras se tienen que hacer cargo de cómo calificaban antes a la Argentina, ¿no? Entonces, la verdad, yo no creo mucho en esas cuestiones porque hay también mucho esquema especulativo, hay mucha gente que ha llenado los bolsillos a partir del trabajo de estas calificadoras. Yo creo que nosotros nos tenemos que preocupar cómo resolvemos estas cuestiones desde la Argentina. No hay una mirada de simplificación de los problemas estructurales que tiene nuestro país, pero también yo creo que el factor psicológico en nuestra sociedad, si se logra rápidamente aliviar el peso en los hombros de muchos argentinos que no pueden aguantar más, que se vincula a la recomposición de salario, que se vincula también a un esquema tarifario racional, no estas medidas irracionales, que también seamos conscientes. Digo, hay dos sectores que ganaron mucho dinero en estos 3 años y medio. Uno es el sector de la energía, el otro es el sector financiero, que tenía enorme rentabilidad en pesos. Y hoy esas empresas, no esos bancos, están valiendo mucho menos su capital porque todos sabían que era insustentable. Pero Trota, yo entiendo su concepción acerca de las calificadoras, pero marcan una tendencia en el mercado y también convengamos que se ha demostrado en la historia argentina que es imposible gobernar con los mercados dados vuelta. Es que es imposible gobernar partiendo del diagnóstico que tenía el gobierno de Macri. Nosotros lo veíamos. En la historia económica argentina hemos tenido siempre problemas con la balanza comercial, con hacernos de los dólares para sostener el desarrollo de nuestra economía. Gobiernos radicales, liberales, peronistas, autoritarios tuvieron ese problema. ¿Cómo estos cráneos que vienen del sistema financiero todos llegaron a la conclusión que los dólares iban a sobrar en la Argentina, desregularon el mercado, ingresaba el capital especulativo, se transformaba en peso, jugaba la ruleta sabiendo qué número iba a salir, ganaban en un mes lo que en otras economías ganaban en 3 años y se terminaba fugando? Eso es lo que ocurrió en la Argentina. Más claro no puede ser. Nicolás, pero en la práctica se siguen yendo 100 millones de dólares por día de ahorristas que van licuando, digamos, los ahorros que tienen en dólares. ¿Cómo van a revertir eso? Digamos, porque además, post-paso, eso se profundizó, no. El dólar se fue de 45 a 60, digamos. Hay una preocupación del mercado, que el mercado somos todos nosotros, digamos, todos los que tienen ahorros. Yo te quiero decir, el mercado no somos vos, no somos los que estamos en esta mesa. El problema en la Argentina no es que nosotros ahorremos 50, 100, 120 dólares por mes. El mercado, el problema de este mercado son los fondos que este gobierno permitió que ingrese y se vayan no de a 100 dólares, de a 200, de a 300, de a 400 millones por día. Digo, el nivel de responsabilidad que tuvo este gobierno ha sido exorbitante. Entonces me parece en esa situación que tenemos, sí hay muchas cuestiones porque no hay una única solución. Creo que sí nosotros como sociedad tenemos que tener la posibilidad de generar instrumentos financieros que permitan el ahorro de los argentinos en nuestra propia moneda. Con una inflación que hoy está en la más alta, porque también este gobierno que resolvía fácilmente la inflación nos ha regalado este año la inflación récord que va a superar el 55%, la interanual del 2019. Entonces, con esta realidad inflacionaria, es lógico que todos vayamos al dólar para resguardar nuestros ahorros. Ahora, hay que generar instrumentos financieros donde podamos, como ocurrió en el pasado, existía, por ejemplo, el bono YPF, que permitía ahorrar. Para poner un ejemplo, se pueden pensar distintas herramientas financieras en ese sentido. Vuelvo a una pregunta, te saco la economía, porque obvio que la economía, la crisis es terrible y siempre todo lo que propongan va a ser mejor en comparación de lo que ahora pasa. Pero hay otros temas que son importantes también para la gente que va a votar. Hay que reivindicar la guerrilla de los 70, como dijo Horacio González. Hay que hacer una CONODEP del periodismo, como dijo la candidata vicejefa de gobierno, Gisela Marciota. Eso estaría bueno que lo aclaren, porque nadie salió a hablar y a decir no, esto no. Pero hay cosas que la verdad no hace falta ni aclarar. Digo, pero es que confunde.
Yo no reivindico bajo ningún punto de vista ningún esquema de violencia política. Para nosotros también algo muy positivo es lo que ha sido la recuperación de la democracia, todo el proceso de memoria, verdad y justicia que se puso en movimiento en la Argentina, cómo nuestro país fue uno de los pocos países, yo creo que somos modelo en la resolución de todos los crímenes de lesa humanidad y de terrorismo de Estado que se llevaron adelante en la Argentina. Esto no quiere decir que haya una mirada de reivindicación de años que fueron muy complejos para todos los argentinos. Entonces, aparte, me parece que no es un tema que esté hoy en agenda con los enormes problemas económicos y sociales que tenemos. Y en el caso de la CONADEP, del periodismo que vos estás mencionando, Gisela Marciota rápidamente, ¿no?, sacó un comunicado, pidió disculpas, dijo que malinterpretó lo que se le decía y que ella como periodista jamás puede estar de acuerdo con un esquema que implique la investigación de las opiniones de los periodistas. Creo que su postura ha sido clara en ese sentido. Bueno, esperemos. Me quedo un poco, yo siempre trato de elegir la mirada hacia el futuro, ¿no? Me quedo un poco con este desafío de los acuerdos a nivel político y social necesarios desde todas las arcas, ¿no? Los que estén de acuerdo y los que no tanto, para ponerse de acuerdo en empujar los principales conflictos que está teniendo nuestro país, muy afectados, porque lo que veníamos hablando durante todos estos días es que la crisis ha afectado a todos los niveles, no nada más a los sectores más vulnerables, que por supuesto son los más urgentes, sino también a todas las clases sociales. Bueno, un poco empujar todos para el mismo lado. ¿Cree que se va a lograr? Yo creo que es una obligación de nuestros tiempos. No solo de cara a la emergencia, dar esta discusión, esto que planteas vos, todos perdimos calidad de vida. La pérdida de salario promedio ha sido 18,4 desde que gobierna Mauricio Macri. Y eso termina derivando en la crisis en todos los ámbitos de la sociedad, con una fuerte caída de nuestro mercado interno. Y yo creo que nos tenemos que animar, inclusive como decía hoy, si queremos moldear la sociedad del futuro, hay dos cuestiones que tenemos que poner en el centro de la escena, que no le podemos pedir resultados mágicos ni inmediatos. ¿Qué es la educación? ¿No? Sostener los niveles de inversión, dar la discusión necesaria con toda la comunidad educativa de cómo pensamos un sistema educativo de calidad, de fuerte democratización e inclusión, y la inversión en ciencia y tecnología. Nuestro país está invirtiendo hoy 0,5% de su Producto Bruto Interno en innovación. Cuando asumió Macri se invertía el 0,68%, ha caído. Ahora, ¿cuánto invierte Brasil? 1,2%. ¿Cuánto invierte Israel y Corea? 4,2% del PBI. Si nosotros el mundo está pensando en la inteligencia artificial y nosotros todavía no podemos darle de comer a los chicos que están naciendo. Bueno, nosotros tenemos que dar esas dos debates en forma simultánea. Nosotros tenemos que dar esas dos respuestas en forma simultánea, resolver la emergencia y pensar el futuro, porque si tampoco resolvemos los temas educativos con más inversión, con más compromiso y ciencia y tecnología, cada día vamos a estar más rezagados de no solo las principales potencias, sino de países de una economía mediana como la nuestra que están avanzando mucho más rápido que nosotros. Gracias, Trota, por estar con nosotros esta noche. Vamos a un corte y enseguida regresamos.